Muy buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Quien les acompaña, Soriemi González. Nuestras redes sociales a su disposición, @argumentosgb y mi cuenta @Soriemi. Desde aquí también le mandamos saludos a Rosa Colmenares. Y presentamos a nuestro invitado para esta tarde. Nos acompaña en el estudio el profesor del IESA, el coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente, Osvaldo Felizola. Gracias por estar con nosotros esta tarde en Argumentos. Ay, gracias, un placer por la invitación y a ti de tu audiencia. Y bueno, aprovecho la oportunidad para darme un sentido pésame de todas las personas que hayan perdido familiares o gente querida por los temas del doblete sísmico que tuvimos el 24 de junio. Bien, y justamente para hablar en este proceso de los planes, ¿no? de reconstrucción, y vemos que hay planes desarrollándose desde diferentes instancias, desde las universidades, desde el gobierno nacional, todos trabajando en esos planes de reconstrucción, y desde el IESA también están trabajando pues en ese plan de reconstrucción estratégica. Háblenos un poco acerca de esos planes y cómo entender, ¿no? Cómo debe enrumbarse la reconstrucción al día de hoy. Bueno, nosotros, gracias por comentar, muy buena pregunta. Nosotros en el IESA, como parte de nuestra misión como organización, que es formar líderes y gerentes responsables, vimos como que es una oportunidad importante para el país repensarse qué se va a hacer. Por eso que más que la palabra reconstrucción nos gusta más la palabra reparación. Porque a veces tal vez no necesariamente hay que reconstruir algo en un nuevo esquema, sino a veces simplemente con lo que tenemos empezar a trabajar. Porque entendamos que esta situación que estamos viviendo ahora en Venezuela, no solamente por el doblete sísmico, sino también por la crisis humanitaria que teníamos hace tan poco, que no se ha terminado de resolver, todavía estamos con ella, más el tema de la reapertura, por llamarlo de una forma, el tema petrolero que se está reactivando de una forma, digamos, de una forma potencialmente interesante para la recuperación del país. Por eso que a nosotros nos gusta hablar de recuperación. Y entonces lo vemos como que esto es un momento donde esto es una situación que no tolera improvisación. Por eso es que hay que planificarla, hay que estar seguros a dónde queremos ir. El proceso de planificación tiene dos partes. La primera parte es a dónde quiero ir, pero la más importante es dónde estoy, qué tengo, cuáles son mis recursos. Entonces la invitación a todas las organizaciones que estén en contacto con nosotros en el IESA, justamente que parte de las cosas que estamos haciendo es tratando de entender en qué momento nos encontramos. Venezuela cambió muchísimo en los últimos 12 meses. Algunos hablan de los últimos 8 meses, yo me atrevo a decir que más de los últimos 12. Entonces aquí el contexto que hay que hacernos como organizaciones, como al fin y al cabo líderes que somos, no solamente tanto en el sector público como en el sector privado venezolano, es dónde nos vemos nosotros en esta pintura. ¿Qué significa ser venezolano? El tema de Vargas es una cicatriz que vamos a tener que cargar. Todavía cargamos la de 1812, esto ya es parte que será parte de nuestro ADN como venezolanos, pero no vamos a dejar que el legado que ellos estuvieron construyendo lo dejemos perder. Este es un momento de empezar a construir y reparar aquellas cosas que podamos para que ese legado continúe, como ocurrió en 1812, como ocurrió en 1900, como ocurrió en 1967 y como acaba de ocurrir ahorita en el 2026. Claro, pero con el caso, por ejemplo, en La Guaira, específicamente cuando ocurrió el tema del deslave en 1999, también hay personas que dicen que, bueno, esa huella quedó allí también marcada, incluso para las personas que perdieron familiares, que perdieron su hogar, incluso, bueno, les costó, ¿no?, retomar y no se dio quizás como esas medidas completas para que estas personas, pues bueno, pudieran retomar su dinámica de vida. Entonces, claro, hay factores allí a considerar de alguna forma para eso, para que las personas que hoy en día tienen pues esas dificultades, como usted dice, bueno, en reparar, es que bueno, tratar de cómo ellos pueden reinsertarse nuevamente en su dinámica de vida, en la sociedad, en el trabajo. No, pues eso viene el tema de repensarnos, especialmente el caso de La Guaira, qué vamos a hacer con ella, si vamos a continuar construyendo viviendas, si más bien altas me refiero a edificios o nos vamos a más a viviendas más pequeñas, cuál es la forma de turismo, nuestras organizaciones como tal, qué podemos hacer, cómo me reacomodo a esta nueva realidad. Estamos volviendo mucho al modelo de cómo era Venezuela en la época prepetrolera, que se estaba haciendo el crecimiento, iba a ser justamente hacia las zonas petroleras, no hacia las zonas urbanas. Es una pregunta que podríamos hacernos en este contexto. Bueno, si la nueva realidad venezolana pareciera ser más enfocada otra vez de nuevo en la industria petrolera, que por lo menos para que sepan, la industria, gracias a Dios, no sufrió daños significativos producto de este doblete sísmico. Aquellos que preguntan que si el terremoto lo causó el fracking, Venezuela no se hace fracking, así que no, las zonas sísmicas son zonas no petroleras. Justamente las zonas petroleras son donde no hay sismo. Entonces es una pregunta que nos podemos hacer. Y en el caso del IESA, aprovecho la oportunidad para invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales, por ejemplo, @confiltroiesa en Instagram,
que, bueno, la página web de IESA, iesa.edu.be, donde tenemos no solamente el catálogo de productos que justamente estamos reenfocando, porque son productos que históricamente teníamos en el IESA, pero ahora con esa visión de cómo reconstruir, cómo recuperar capacidades, cómo construir nuevas capacidades más que reconstruirlas. Pero la realidad es distinta, es otro mundo. También tenemos cosas, por ejemplo, porque hay organizaciones que sus situaciones sean muy específicas, tenemos cursos in company que se diseñan hechos a la medida de cada una de ellas en función de su contexto. Ejemplo, empresas que estaban viendo salir de la zona capital, oye, porque quiero probar la oportunidad de entrar en el sector petrolero tanto en Oriente como en Occidente, el sector ganadero, que también es un sector que ha venido crecimiento mucho en los últimos años, y bueno, el sector ganadero tampoco sufrió zonas importantes con daños importantes producto del terremoto, las vaquitas no se dieron mucha cuenta de lo que pasó. Bueno, y en todos los temas que manejamos en IESA, tanto en consultoría como todo nuestro catálogo de productos, que su orientación históricamente buscando el liderazgo responsable, ahora lo vemos como para potenciar ese cambio hacia donde queremos apuntar. La Venezuela que nació en este 2026, con toda la situación que estamos viviendo, no puede ser una copia o una versión mejorada de la que teníamos hace 2, 3, 4 años. Tiene que ser una nueva Venezuela, un nuevo constructo, y ustedes forman parte de ella. Y nosotros queremos estar aquí para ayudarlos a esa nueva, a cómo recuperar y cómo reconstruir, cómo construir, más que reconstruir, ese nuevo futuro. Y parte de lo que usted dice, ¿no? De utilizar lo que tenemos y de utilizar también pues estos espacios, ¿no? De formación que tenemos en nuestro país, como lo es de pronto el IESA, ¿no? También de referencia en este tema formativo. Y esa invitación, ¿no? Que hace a las personas a sumarse, porque todo inicia con eso, con ese pensamiento estratégico, y muchos de los ingenieros también hablaban, por ejemplo, de su sector en específico y decían, bueno, hay que avanzar en la profesionalización, hay que avanzar en la formación, y pues esto es lo que plantean, ¿no? Avanzar también en esa capacitación en diferentes áreas, incluso del ámbito empresarial, que es tan necesario en este momento donde, bueno, nos llama la atención para ver un futuro distinto hay que comenzar a formarse y a pensar pues de forma estratégica, ¿no? Hacer las cosas de formas distintas. Y el proceso de formación es un proceso bidireccional, no es solamente yo en el aula recibiendo información por parte del profesor, sino el verse, el mismo profesor, misma institución, aprendiendo de las empresas, porque una de las cosas bonitas que tenemos nosotros en el IESA, que es en general de todo el sector educativo, pero es uno de los grandes baluartes que nos hemos esforzado en los últimos años en nosotros en el IESA, es que somos parte de una comunidad. Tenemos un networking, unas conexiones que nos ayudan no solamente a aquellas cosas que han funcionado en Venezuela, en algunos puntos específicos, replicarlo lo más rápido posible al resto del país. Porque uno de los temas es que estamos todos en este bote. Verlo así como que, bueno, vivimos muchos años cerrados por el tema de las sanciones y todos estos temas, pero al fin y al cabo, los únicos que estamos aquí para salvar a Venezuela somos los venezolanos. Si vamos a pensar que van a venir extraterrestres a rescatarnos, ya vivimos que este año la realidad es completamente lo opuesto. Claro, esto que ahora pues qué nos corresponde, ¿no? Hacer, y como decía, con esa mirada hacia el futuro, porque ciertamente hoy hay un tema de emergencia que es necesario atender, y que realmente parte de todos los esfuerzos y recursos se van en esa atención de la emergencia, pero también es la proyección a qué pasa el día de mañana, la proyección a, bueno, cómo continúa el país y, como decía usted, cómo siguen los sectores productivos y cómo nos seguimos organizando y tratar de, bueno, que sea, como usted menciona, un nuevo 2026 para nuestro país. El caso de la emergencia es un ejemplo de cómo el haber improvisado durante muchos años nos está costando. Vemos, hace poco, hace menos de 24 horas, Japón tuvo un terremoto y estaba ya prácticamente varias organizaciones pidiendo disculpas públicas por el nivel de, para ellos, incompetencia, para nosotros es como que, wow, nos da mucho de la realidad, porque la planificación es importante. Y entendamos que en los casos de los desastres como los que estamos viviendo aquí en Venezuela, en los últimos 30, 40 años, porque estos no son terremotos, ya estaba más o menos anunciado desde casi que 1960. Se sabía que, ya, como ya está ahorita cantado el terremoto, de lo que nosotros decimos el terremoto del 2090. O sea, que intentamos que esto es algo que Venezuela es un país sísmico y por lo menos en esta región se espera ese terremoto para esa fecha. Entonces, aquí la pregunta es, ¿vamos a hacer que nos llegue el terremoto y tengamos el mismo nivel de desorden? Y eso es políticas públicas, que el tema de políticas públicas va orientada a nosotros como venezolanos y la sociedad como responde ante ella, pero su organización o sus organizaciones o sus futuras organizaciones, porque no solamente estamos hablando de líderes mayores, estamos hablando de ese joven que usted está en este momento haciéndose la pregunta de qué va a hacer con su vida. Entendiendo que formas parte de una sociedad que te va a acompañar, que históricamente lo vivimos estos últimos meses,
este mes responde. Lo que hemos visto, el nivel de conciencia y del orgullo de ser venezolano que hemos tenido con la forma como nos hemos ayudado como sociedad, nos demuestra mucho de que el venezolano puede. Porque sé que mucha gente dice, no, que el venezolano es un incompetente, no, que no sea, no, todo lo contrario, lo que vimos en las últimas semanas nos ha demostrado, podemos hacer esto y más. Imagínense si lo hubiésemos hecho con un plan organizado, como tantos hemos, no voy a decir conversado, pero que sí se ha tratado de impulsar, pero al final se quedaban solamente en idea. Entonces la idea es pasar a la siguiente etapa. Sí, no, y realmente la capacidad del venezolano la vimos, ¿no? El despliegue, la determinación, y creo que son esos elementos, bueno, que están allí y que es importante canalizarlos de la forma correcta y que, bueno, nos ayuden también de impulso para lo siguiente que viene y para las siguientes fases, ¿no? También de este plan de reconstrucción. Vamos a la pausa y ya venimos.